que deja como tejalo, octulo con la agilching tibaja mojo babitibil, imbaj, kibaje jun ipumal, octoctanum, jun que. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy hablaremos de nuestras luchas que estamos haciendo en cada pueblo, en cada país de nuestra Abya Yala. Para mí es un gusto estar con ustedes. El saludo que di es en el idioma mam. Es importante los conocimientos gracias a este espacio, a todos los conocimientos que se ha compartido. Nos sirve bastante para ir fortaleciendo nuestras luchas desde nuestro territorio, tal como lo que es el tema que me toca compartir con ustedes desde Guatemala, desde el rincón de una comunidad. Y cual fuera el caso, si se fuera la señal, es porque yo estoy en una comunidad y es tiempo de lluvia. Pero básicamente quiero compartir con ustedes nuestras luchas por nuestros territorios y cómo también nosotras las mujeres estamos involucradas en este caminar, en esta construcción de este buen vivir que nosotros como pueblos anhelamos. Desde la fundación de nuestra organización, Movimiento Sociopolítico Plurinacional, ODECA, gracias a ese esfuerzo, porque como pueblos originarios, somos pueblos sufridos, excluidos, no teníamos ese ánimo de hablar solitos, pero cuando nos fuimos reencontrando dentro de la organización, pues ahí es donde encontramos ese camino para poder defender esos derechos colectivos, porque desde la colonización, desde ese entonces, cada estado siempre implementa lo que es la explotación, la humillación, inculca el miedo, pero gracias a los conocimientos, a las luchas, como Codeca, y ahora en este espacio de Abya Yala Soberana, este hermanamiento que hacemos en estos espacios nos ayuda bastante para seguir encaminando procesos, nos sirve para fortalecernos como pueblos originarios, que existimos como pueblos originarios, no somos invasores, tal como nos tilda la colonización. Por esa razón es de que como mujer, pues igual yo estoy aquí en este espacio empujando procesos. Sabemos como mujeres de que si tenemos esa conciencia, todo se puede empujar procesos desde nuestras luchas para defender nuestros territorios, porque es parte de nuestra vida. Desde ese entonces, desde el año 1992, por la lucha por la madre tierra y la transformación social, derechos laborales, nos constituimos.
y definimos ese camino. Pero en ese caminar se sumaron más hermanos y hermanas porque la problemática cada día se empeora. Es de allí donde fuimos definiendo nuestras luchas desde nuestros territorios y planteando desde la mirada, desde la cosmovisión, desde los pueblos, sobre lo que es el equilibrio, la complementariedad, todos estos derechos de igualdad. Eso hace de que más mujeres estamos en el movimiento como un ejemplo también de las demás compañeras que también he escuchado valientemente en este espacio de Abya-Yala. No estamos solas. Los estados dentro de nuestra Abya-Yala soberana están diseñados para defender intereses de los poderosos. Por eso no nos extraña cuando nos persiguen, cuando nos criminalizan, y por esa razón es de como pueblos, cuánto no quieran desaparecernos, pero nunca van a poder desaparecernos como pueblos, porque tenemos raíces como pueblos y las defendemos. Por ende, hermanas y hermanos, de que desde la defensa de nuestros territorios, en nuestras luchas, como movimiento Codeca, hemos experimentado nuestras formas de lucha, porque cuando nos organizamos, nos tildan de terrorista. Realmente es para poder opacar o vender las mentiras como verdades. Pero gracias a este espacio virtual que debemos aprovecharlo, y la estamos aprovechando, y por eso estoy contenta, porque dentro de esta experiencia que nuestros hermanos y hermanas académicas han compartido, sus experiencias nos viene a ayudar a nosotros como pueblos empobrecidos. En aquellos tiempos cuando surgimos, a nosotros nos miraban como el más pequeño, el que no podía, esos no pueden, esos no fueron a la escuela, son campesinos, son ama de casa, y triplemente o más humillada y discriminada somos las mujeres, inculcadas por el mismo Estado patriarcado para poder seguir domesticando a nosotros los pueblos. Pero más sin embargo, desde esta lucha que emprendimos, hemos podido construir una propuesta desde los pueblos, en donde hemos logrado que ahora ya no solo campesinos, campesinas, sino también académicos, todos los sectores, pues en buena medida se han sumado para poder debatir la propuesta que nosotros como pueblos la convertimos en 14 ejes temáticos desde el 2012. Pero
ahora desde la socialización, porque ya veníamos trabajando desde el inicio que empezó nuestra lucha, pero en el 2012 lo sacamos al público. Ahora pues ya se suman los 19 ejes temáticos, mirando desde nosotros los pueblos el modelo de Estado que tenemos. Tenemos un Estado fallido, corrompido, y entonces como pueblos decimos, tenemos identificado la enfermedad, ahora tenemos la medicina. Y eso se ha logrado, es lo que estamos ahora trabajando organizativamente a través de formación política, de comunicación, de movilización, de articulación. Es lo que ahora estamos fortaleciendo. Pero eso ha costado vidas de hermanos y hermanas, tal como lo que ustedes también han vivido en sus países, como lo hizo el sistema capitalista, encerrarnos en un cerco, colocar fronteras, porque como pueblo no tenemos frontera, donde quiera tenemos nuestras raíces, pero esto es como una receta del sistema que ha puesto para que nosotros los pueblos anden divididos y cada uno ande por su lado. Pero los pueblos que estamos en este espacio de Aviala Soberana, hemos logrado entender la estrategia de los poderosos para exterminar nuestras luchas, porque cuando nos organizamos a defender ante los derechos de los territorios, ante empresas privadas transnacionales, luego somos encarcelados, luego somos criminalizados y asesinados. Pero básicamente este modelo de Estado está hecha a la talla de la camisa del patrón, y por eso nosotros y nosotras en Codeca lo fuimos hablando tema por tema. ¿Quién nos representa dentro de este Estado criollo? Nadie. Y así los pueblos indígenas, los pueblos originarios, estamos excluidos. Pero sí hablan de ética. Fuimos nosotros y nosotras analizando la palabra ética, principios éticos, de que no hay un respeto. El patrón quiere que nosotros los pueblos seamos obedientes y respetuosos, pero él no respeta nuestros derechos. A como nuestros pueblos originarios plantearon en su momento, el respeto es muy valioso y es la sabiduría de nuestros ancestros. Por ende, tenemos propuesta en estos principios éticos. Y así sucesivamente hablamos de derechos humanos, porque cuando nos identificamos como defensoras y defensores de los derechos humanos, luego nos tildan que defendemos delincuentes. Pero en nuestros análisis sabemos muy bien de que nosotros no somos la institución que el mismo Estado fallido lo constituye para defender los derechos de los poderosos. Entonces, es una mirada ante la población de cómo ocultar lo que es las verdades de nosotros los pueblos.
porque para nosotros los derechos humanos tiene que ver con la vida, tiene que ver con la salud, la educación y todos los derechos de nosotros como humanos. Pues también debatimos también sobre el eje bienes comunes que en Guatemala, después de la firma de los acuerdos de paz, se implementó lo que es la privatización que el Estado criollo planteó como un desarrollo para los pueblos, pero nunca aclararon si es desarrollo económico para sus bolsillos. Y por esta razón de que nosotros como pueblos, cansados ante tanto saqueo de nuestras riquezas, el oro, la minería, la hidroeléctrica, el sistema de comunicación, la privatización de la distribución de la energía eléctrica, el exterminio de nuestros bosques, que es nuestra vida, que es el oxígeno que a nosotros nos da vida como pueblos. Esto se ha privatizado. Pero cuando tocamos esos intereses de las empresas privadas, la complicidad de un Estado, de un gobierno, desde gobierno, desde Congreso y hasta llegar con los más pequeños en las comunidades, las alcaldías, los COCODES, que aquí en Guatemala pues funcionan. Desde ahí llega a alcanzar toda esta cooptación. Desde la fundación de Codeca fueron asesinados hermanos y hermanas por defender derechos a la tierra, que también es otro eje temático. Pero quiero puntualizar que cuando se tocó el interés de las empresas privadas transnacionales del 2018 para acá, es que han asesinado a 27 hermanos y hermanas, y en este caso han asesinado pues a mujeres jóvenes que están involucradas en la organización, tal como lo comunicamos en este espacio, pues yo lo ratifico, esta información. Lo hemos hecho la denuncia a nivel internacional, porque en Guatemala no prosperan las denuncias que hemos presentado. Hemos denunciado en el Ministerio Público, donde es papel del Ministerio Público de hacer las respectivas investigaciones. Por lo tanto, habiendo evidencias, no puede superar o prosperar, porque los jueces, los magistrados, es de la oligarquía. Por ende, tienen que responder a sus mismos patrones. Y hemos llegado en una conclusión como pueblos, en concluir y decir, un delincuente no puede encarcelar a otro delincuente. Por esta razón, las mujeres hemos puesto el cuerpo por defender la madre tierra, por defender los derechos, porque es importante defenderla. Como ejemplos de lucha también, mujeres que han sido encarceladas, la compañera Blanca Julia Actún en el 2012, que nunca prosperó una denuncia de los derechos que fueron violados en la cárcel,
y de sus pertenencias, porque fueron encarcelados 2 defensores, Blanca Julia Actún y Mauro Bay. ¿Hasta dónde cae en la vergüenza la justicia o los trabajadores o los operadores de justicia? Porque en este caso, las pertenencias personales deben ser devueltas a la persona cuando culmina el proceso. Hasta la fecha no sabemos nada. Entonces, esa conclusión que hemos dicho de que un ladrón no puede encarcelar a otro ladrón, eso es evidente y por eso estamos señalando casos. Entonces, como pueblos, tenemos que seguir nuestra lucha como mujeres. Estamos fortaleciendo la red de mujeres porque creemos que también las mujeres tenemos que aportar bastante para la construcción de un Estado plurinacional, que se escriba una nueva constitución política o un nuevo contrato social. Por lo tanto, debemos involucrarnos. También últimamente como organización, fuimos firmantes en denunciar ante la Corte Penal Internacional a los expresidentes Jimmy Morales y Yamatei para que los capturen, porque aquí en Guatemala, aunque denunciamos los pueblos la corrupción, esto está blindado lo que es el sector justicia. Entonces tenemos que acudir a las cortes internacionales. Por eso, profundizar la propuesta para nosotras y nosotros es un proceso de fortalecimiento, porque los ejes temáticos que yo he compartido hasta el momento, ahí agarraríamos el sector justicia. Nosotros planteamos que los jueces, fiscal general, procurador de los derechos humanos, sean electos por voto popular. Y para curar la corrupción a funcionarios públicos, hay que hacer la revocatoria de mandato, porque nosotros lo proponemos porque lo hemos analizado, que no es posible de que un funcionario público tenemos que aguantar sus maniobras hasta 4 años. No es posible. Por eso planteamos revocatoria de mandato, también quitar la inmunidad hacia los funcionarios públicos dentro de un Estado plurinacional. Porque es la única solución que como pueblo podemos construir y podemos solucionar nuestros propios problemas como nuestros abuelos resolvieron problemas a través del diálogo, del respeto de la palabra, porque si se comete un delito, se lleva a la justicia ancestral o al juicio ancestral para que la comunidad sea que resuelva esa resolución. Pero ahora no se da eso, por eso en Guatemala nosotros y nosotras estamos gobernados por delincuentes, por criminales, por ladrones, que en muchas ocasiones lo hemos expuesto a través de nuestras movilizaciones a nivel social en Guatemala. Por esa razón es de que también
tuvimos que construir el instrumento político, los ejes temáticos. No me quedará tiempo de explicarlo todo porque también hablamos sobre tierra, agua y territorio, el sistema de seguridad, porque igual el sistema de seguridad aquí en Guatemala hay más presupuesto para comprar armas que para comprar alimentación. El sistema judicial, pues ya lo expliqué un poco, pero también está el sistema de comunicación, donde los medios de comunicación de los poderosos son como un cerco mediático para nosotros los pueblos. Y por eso planteamos también la recuperación del 70% del aspecto radioeléctrico para que los pueblos tengamos acceso a comunicar y a expresar nuestros sentires. Y así sucesivamente hemos llegado a los 19 ejes temáticos. Fue una necesidad en el 2016, en marzo 2016. Llegamos a una asamblea, si planteamos la propuesta en el Congreso, porque podríamos plantearlo en el Congreso, si planteamos proceso de asamblea constituyente, los patrones harían asamblea constituyente como lo han hecho en todas las ocasiones. Entonces, tuvimos que concluir en una asamblea de comunidades, de representantes, de movimientos sociales y religiosos también, de que es importante que los pueblos originarios podamos construir nuestro instrumento político. Háblese de otra política que no tenga dueño, que no tenga patrón, y es lo que hicimos en el 2019. Pero resulta que nosotros los pueblos analizamos de que si nosotros planteamos, no lo cumplirán como nosotros lo tenemos en la propuesta, tenemos que asumirlo y por esa razón llegamos a delegar compañeros y compañeras para que nos representaran en los espacios públicos. Y quitarnos ese miedo como lo que han hecho de domesticarnos o de colocar un chip en la cabeza de que nosotros, los pueblos, no podemos porque no fuimos a la escuela. Sí podemos, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos. Si hay conciencia, si vivimos las realidades, hay experiencias de pueblos que están caminando con sus luchas y por eso nosotros los pueblos asumimos esa responsabilidad de organizar, de comunicar, de formar, de articular. Y por eso es de que yo ahora estoy en un teléfono, porque yo ni siquiera tenía un teléfono como esta, porque no puedo utilizarlo. Pero fue una necesidad del mismo sistema meternos en los medios para poder comunicar lo nuestro. Entonces dijimos, ¿quién nos va a representar? Yo muy contenta también visualizando el liderazgo que han construido otros hermanos y hermanas. Y pues avalamos la propuesta que nos tenía que representar en un binomio presidenciable. Pero cuando llegamos a como a tomar conclusiones, resulta, como es un hermano que cruzó la academia, pues, en parte, pues, quizás tenía sus razones cuando me cuestionó, cuando le hablé de lo asambleario y me cuestionó diciendo, ¿y usted qué sabe? Pues yo no pasé en la universidad.
El que pasó en la universidad sabe todo lo que es el aprendizaje en la teoría, pero en la práctica también nos podemos complementar, ya teniendo esa madurez política. Por lo tanto, se tuvo que cambiar la propuesta, porque en nuestras luchas, nosotras las mujeres no estamos peleando poder, ni los compañeros también, sino hemos llegado a una conclusión, sea hombre, sea mujer, lo que queremos implementar es nuestra propuesta. Por lo tanto, en una asamblea de debates salió pues reluciendo mi nombre, en la cual yo no estaba cumpliendo una misión. Y entonces, más no, tuve que asumir la responsabilidad porque ya la asamblea había tomado la decisión. Pues lo demostré como mujer, mujer maya mam, ama de casa. Me mandaron a hacer tortilla, hicieron esa campaña de desprestigio, porque es la política del sector poderoso cuando ya no puede ante la lucha de los pueblos. Pero más sin embargo, como pueblos llegamos a alcanzar entre compañeros y compañeras porque es una lucha colectiva y nos involucramos todos y todas. Y llegamos. Bueno, el sistema no le gustó porque nunca dijo la verdad, a 500,000 de votos. Logramos colocar a una compañera, eso no es creíble aquí en Guatemala que como pueblos, teniendo 500,000 de votos, solo hubiésemos tenido una bancada en el periodo anterior. Y entonces vieron nuestras fuerzas y ya entonces la criminalización siguió y siguieron mis pasos para acusarme y vedar mis derechos como persona, como derechos políticos, de estar en una reunión, ya me acusaban de campaña anticipada, de una entrevista para hablar sobre la Madre Tierra, igual el Tribunal Supremo Electoral me mandó 2 notificaciones acusándome de campaña anticipada. Por lo tanto, en el 2023 ya no nos extrañó cuando nos cerraron las puertas, porque ellos se prepararon con sus leyes en la mano. Yo respetuosamente asumí la responsabilidad de nuevamente en representación, pero en eso pues ya no nos dejaron participar. ¿A quién le tienen miedo? No es a Telma Cabrera, es a la propuesta proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, que es un proyecto de nación y que es la medicina para este mal que hay en Guatemala. Pero lo hemos demostrado porque aquí estamos, seguimos luchando desde los territorios, seguimos fortaleciéndonos. Es así como la población se da cuenta de lo que dijimos en el momento, en el 2023. Dijimos que no tenemos presidente. No quisimos sacar la cara porque sabíamos que era de lo mismo y que ahora en nuestra actualidad nos damos la razón y el pueblo nos da la razón porque nosotros estamos seguros. Ahora el pueblo nos dará la razón de lo que es el actual presidente, que desde el mes de febrero, a finales de febrero, presentamos una
una solicitud de audiencia, respetando sus procedimientos, pero jamás lo han dado esa audiencia para hablar de problemáticas que un presidente puede intervenir, pero más sin embargo eso no se da. Esas son nuestras luchas como pueblo. Son luchas de calle, donde se aguanta hambre, se aguanta sol, donde nos tenemos que chocar con los intereses de los poderosos. Y entonces es lo que yo puedo compartir con ustedes en este espacio y también compartirles que he aprendido mucho de nuestros hermanos y hermanas. No podré decir todo el listado de todos nuestros hermanos y hermanas y felicitándole que hay buenos hermanos con títulos que están involucrados en las luchas. Mas tenemos que hacer un buen trabajo para concientizar a nuestros hermanos y hermanas que nos hace falta. Y eso lo entiendo, porque dentro de este espacio, pues como mujer desde mi limitación, pues he logrado entender el proceso de lucha de otros pueblos, de otros países. Hermanos y hermanas, pues eso sería mi intervención. Y si tienen dudas, pues ahí sería nuestro espacio para el que está, pues, moderando este espacio que para mí, pues me siento fortalecida como mujer, como pueblos, porque nuestra lucha no solo es de hombres ni de mujeres, está ya la buena parte de las juventudes que en todo momento lo llevo en mi corazón, de que nosotros los pueblos, la sabiduría que sembraron nuestros abuelos y abuelas, no se lo quitaron y no se lo podrán quitar los colonizadores. Eliminen a nosotros y a nosotras, pero hay una gran capacidad en las juventudes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Telma Cabrera, por compartir con nosotros su experiencia, su reflexión desde esa cotidianidad en la lucha o en la defensa de los derechos de los territorios. Ahora dejamos micrófono a Noelia Carrasana para que traslade las preguntas de las y los participantes, que en este momento veo cerca de un poco más de 200 personas en sala de Meet, seguramente también otros deben haber en YouTube. Adelante, Noelia. Muy buenas tardes, Telma, buenas tardes a todos. Yo voy a pedir si pueden repetir las preguntas que hicieron por el Google Meet, porque yo estaba en el YouTube. En el YouTube no hay todavía ninguna pregunta. Y acá, bueno, veo una que dice si se podría aclarar un poco más el eje temático de la educación y la salud bajo este proyecto político que tienen ustedes, Telma, en Guatemala. Esa sería una pregunta. Bueno, en el sistema de salud que nosotros tenemos aquí en Guatemala, es muy crítico. Y dentro de esto, sufrimos más las mujeres, porque las que nos quedamos en casa con nuestros hijos, vemos el dolor, vemos también de la crueldad cuando ya las familias ya no pueden rescatar a un familiar por la falta de medicina, de servicios
en los hospitales, en los centros de salud. Si nosotros vamos a los hospitales cuando nos enfermamos, no hay medicina, porque aquí en Guatemala el control de lo que es las medicinas, hay una cadena de farmacia que ahí lo controla la familia Alejos, juntamente con los gobiernos, porque ya están asignados, porque los gobiernos tienen que pagar la factura de la campaña, y entonces nosotras y nosotros somos los que pagamos la factura ya con las muertes que se dan en los hospitales por falta de medicina. En cuanto a la salud, tenemos que llegar a utilizar esos medicamentos, porque también lo que hizo el consumismo es envenenarnos para utilizar su medicina, mas sin embargo en el sistema de salud los pueblos originarios hemos aprendido mucho. Todo lo que ante la situación que promueve el sistema para el exterminio de los pueblos, háblese, por ejemplo, de la pandemia, que quizás no era tan fatal, pero esa publicidad nos vendieron como fatal. Pero las medicinas nunca llegaron, las herramientas nunca llegaron en las comunidades, pero ahí hubo un gasto. O sea, hay mucha corrupción en el sistema de salud porque solo se queda el dinero en lo administrativo. Los lápices nuevos que yo tenía, Entonces, la cajita esa, esos hemos verdes, aprendido no necesitan nada. ¿Dónde está? utilizar No tengo idea, hija, ahora no me hables, estoy con 5 cosas al mismo tiempo. nuestra medicina ancestral, que también lo que proponemos es que se reconozca junto a la medicina occidental, así los pueblos tengan esa opción o tengamos esa opción a que reconozcan esa sabiduría de las médicas, de los médicos ancestrales, que ahora en el sistema no vale nada por no tener un título. Y entonces hablé de que las mujeres somos más víctimas de ver eso porque tenemos que pues, solventar esos problemas en un hogar, donde acudir. Y entonces, en todos los territorios, hemos analizado como red de mujeres de que estamos enfrentando una misma problemática y que por esa razón tenemos que seguir fortaleciéndonos también como mujeres en el tema de formación, porque si no es a través de la formación, no podríamos obtener esos conocimientos. Si no es a través de compartir esas realidades, no analizaríamos nuestra realidad porque nos ocupamos en los quehaceres y entonces la gente llega a decir de que esto hasta es la voluntad de Dios, por la ignorancia. Gracias por esa pregunta, porque también está en la propuesta el sistema de salud, igual el sistema de educación, y también quiero agregar también el tema del sistema de espiritualidad y religión, porque también la educación ha servido porque ha sido diseñado para que nosotros como pueblos seamos obedientes a lo que el patrón tiene que decir. Entonces, esa educación que dan en las escuelas en términos generales es para que nosotros los pueblos nos volvamos conformistas, que lo que dice el maestro es lo que se hace
y no analizamos. Y entonces es ahí donde yo valoro la escuelita de formación de Codeca, que eso hace provocar el análisis y hace también identificar el problema y plantear propuestas. El sistema educativo en Guatemala, en todas las universidades privadas, es un negocio, es una cooptación. Hay jueces que han salido de la misma Universidad San Carlos, que también se han prestado para criminalizar a hermanos y hermanas. Pero ¿cuál es la razón que nosotras y nosotros no hemos tenido esa oportunidad? Porque el sistema lo ha diseñado de que solo tendrán oportunidades los que tienen dinero para llegar en las universidades privadas. Y por eso planteamos de que dentro de ella sea planteada la educación gratuita desde la primaria, la secundaria y la universidad. Esas propuestas, o sea, son problemas complejos que nosotros y nosotras enfrentamos aquí en Guatemala, porque también dentro de la educación se pierde nuestra identidad. El diseño de identidad que traían los colonizadores, porque la historia que nos vendieron en la escuela es de que aquí vinieron a conquistar. Aquí no hubo conquista en nuestra Abya Yala ni aquí en nuestro territorio desde Guatemala. Aquí hubo imposición, esclavitud. Aquí vinieron a matar a nuestros abuelos y abuelas que tenían su sabiduría. Ellos fueron buenos arquitectos, fueron buenos matemáticos, pero esa educación no le convenía al patrón y por eso han diseñado un sistema de educación para desvirtuar nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra cultura. Y entonces nos está costando bastante como pueblos originarios a volver a retomar el camino, pero más sin embargo estamos avanzando a través del sentir de los pueblos, porque aquí en Guatemala hay 25 pueblos originarios identificados, pero de ahí es lo que dice el sistema, pero en su constitución política tiene solo lo que es el castellano. Y entonces, como pueblos, estamos identificando más pueblos como el pueblo Mopán, el pueblo Pipil y otros pueblos. Estamos identificando. Y entonces, esa propuesta que estamos planteando, pues, va a llevar proceso, pero es una propuesta de pueblo. Me extendí, pero es importante como ampliarnos un poco. No sé si tienes más preguntas. Si no, yo tengo aquí una pregunta que dice Norma Sá. Desde la experiencia de Codeca, ¿qué acciones prácticas ayudan a conectar, involucrar y activar a las juventudes y especialmente mujeres jóvenes? Esa es la pregunta que hace la compañera Norma. Hola. Bueno, no está sin internet, así que le voy a leer yo las preguntas. Yo soy la otra parte de mi comunicación. ¿Cómo ha sido el proceso de conformación de la red de mujeres en la defensa del territorio común? Y después preguntan también, ¿qué tenemos que hacer como organizaciones ante el contexto nacional en estos momentos para llegar a un Estado plurinacional? Y después tengo otras más. Bueno, voy a responder entonces la pregunta que últimamente para poder conformar o fortalecer la red de mujeres, nosotras como mujeres, dentro del movimiento,
hemos realizado encuentros de mujeres para poder sacar nuestro 9 eje prioritario. Y hemos priorizado de que es importante el empoderamiento de las mujeres, la formación, la articulación, la comunicación. Es importante tomar en cuenta esos derechos. Es importante como mujeres, de hecho a nivel nacional, de articular todos los pueblos, porque lo que han hecho los poderosos es dividirnos, que las mujeres anden por su lado y que los hombres anden por su lado, y mejor si estamos divididos. Pero nosotras y nosotros hemos diseñado eso a través de encuentros a nivel nacional y a través de asambleas en nuestras comunidades, a nivel de departamentos y de municipios. Es lo que estamos trabajando y estamos en un proceso, pues, de socialización de los ejes temáticos también, de la propuesta, porque nosotras las mujeres tenemos que construir, tenemos que animarnos a hablar, a hacer preguntas, a hacer propuestas y no solo decir amén a todo, sino estamos socializando la propuesta, proceso de asamblea constituyente, popular y plurinacional para el buen vivir en nuestros pueblos. Claudia, no sé si tiene más preguntas o yo entro al chat Sí. aquí de Meet. Acá tengo otras más. A ver, dice, si entre su propuesta de 19 puntos se enmarca en el reconocimiento del pluralismo jurídico. Eso por un lado. Y desde Lima preguntan, ¿qué tan necesario es que los pueblos indígenas participen en la política de nuestros países? Y después me queda un par más, como para saber. Bueno, es necesario nuestra participación como pueblos, porque somos la mayoría. Somos la mayoría de pueblos en donde debe de prevalecer la igualdad de derecho, el respeto hacia nosotros también como pueblos. Es importante la participación y el empoderamiento o el involucramiento igual de los pueblos, porque los pueblos indígenas siempre hemos sido los más dañados en la historia, los discriminados en decir que no podemos. Entonces es importante, pero básicamente lo que nosotros estamos construyendo no es solo para indígenas. Por eso mencioné de que ahora hay profesionales, hay obreros, campesinos, o sea, todos los sectores que cohabitamos Guatemala, tenemos que repensar sobre lo que es la solución de este problema que ya estamos viviendo. Eso es la importancia, porque cuando solo estamos defendiendo derechos en las calles, nos encarcelan, nos asesinan, nos persiguen. Entonces, tenemos que buscar una alternativa de la resistencia al poder
para que así los pueblos también demostremos sobre lo que ya conocemos y vivimos en nuestras comunidades para ya llevarlo a la práctica. Ok, continúo, creo que son las últimas. Bueno, una pregunta, ¿cuál es la posibilidad de concretar una constituyente en Guatemala? Y por el otro lado, ¿cuál es el papel de las mujeres jóvenes dentro de la construcción del nuevo Estado plurinacional y el buen vivir? Dentro de la posibilidad de escribir una nueva constitución política, es únicamente llegando de la resistencia al poder, porque así como estamos, no se puede, porque este país lo han vuelto como una finca. Entonces está el patrón, está el mayordomo, está el caporal. Y entonces todo esto tenemos que cambiar. Y por eso es importante la participación de todos los pueblos para que entre todas y todos podamos construir esa autonomía que desde muchos años nos la han arrebatado como pueblos. La otra pregunta, creo que se me escapa, el papel de la juventud a ver, repítamelo, por favor. Ahí va, a ver. Era, ¿cuál es el papel de las mujeres jóvenes dentro de la construcción de un nuevo Estado plurinacional y el buen vivir? Y después tengo una última. Bueno, los conocimientos es intergeneracional. Así como regresamos atrás con esa sabiduría de nuestros ancestros, así también la sabiduría de la juventud es importante. Porque en Guatemala los jóvenes solo los utilizan los partidos políticos de la derecha como para poder hacer un trabajo a favor de ellos, pero menos derecho. O sea, hay más obligaciones, responsabilidades que derechos. Entonces, es importante involucrar la juventud porque nosotros como pueblos originarios no podemos quedarnos eternos al frente de un movimiento, porque si no estaríamos también cometiendo el error de que también esto tiene dueño, hay un cacique. Y entonces la importancia de la juventud es que también sea el sujeto de derechos políticos y no sea solo como un oyente, tales como mujeres y jóvenes. En Codeca tenemos la buena participación de las juventudes. Hemos aprendido bastante de las juventudes, por supuesto. En la organización, cuando cuando se fundó la organización, los fundadores de la organización, pues, bueno, el compañero llegó a 3er grado primaria. Pues los que nos sumamos llegamos a 6º grado, el que tenía más grado. Pero ahora no, los hijos e hijos de compañeros y nuestros hijos han logrado tener otro nivel académico, que es lo que a nosotros nos ha ayudado para poder construir este proceso
Cuando estamos en las luchas de calle, los jóvenes y las mujeres, los ancianos, estamos presentes. Entonces la juventud está haciendo trabajo de organización, formación, comunicación, básicamente también. Las juventudes están aportando bastante en el tema de comunicación porque para la tecnología nosotros tenemos muchas limitaciones y las juventudes nos están aportando parte de sus conocimientos en este proceso. ¿Por qué no decirlo? En todo, pues, movilización, formación, articulación, comunicación, las alianzas. O sea, para nosotros como pueblo es una experiencia que se está construyendo a través de un proceso. Bueno, y acá hay un mensajito y una pregunta que dice Norma Sack. Dice, muchas gracias, querida Telma. Se comprende que Codeca es un movimiento amplio, lo cual es contradictorio el comportamiento de las votaciones en los últimos 2 periodos electorales. La pregunta es, ¿cómo se explica un solo escaño en Congreso en periodo anterior de gobierno y cómo se explica el no tener ningún escaño ahora 2024-2028? Esa sería la última pregunta por mi parte. Bueno, dentro de la participación en el periodo del 2020, pues igual por todo el fraude electoral que construyó la derecha, básicamente solo tuvimos una representante, que es Vicenta Jerónimo, en el Congreso, donde demostró la valentía en defender nuestra ideología, pero más no que prevaleciera nuestra propuesta de iniciativa de leyes, porque una persona, una única sola persona, llegar entre 159 diputados y diputadas en el Congreso y sin tener alianza, porque todos y todas, pues, están aliados con el mismo patrón, no podría lograrse una iniciativa de ley por la fuerza que no tenemos, por el fraude electoral. Y fuimos el primero en denunciar como instrumento político del fraude electoral y muchos se rieron de nosotras y nosotros, pero después nos dieron la razón, como siempre. En este proceso, pues nos la quitaron todo y quitaron también la legalidad del MLP. Para nosotros y nosotras, pues nuestra lucha sigue, aunque para muchos dijeron, Codeca va a desaparecer. Ya se fregaron porque Codeca va a morir, va a desaparecer, ya se convirtió en partido político. Pero la claridad que tenemos, no nos organizamos para buscar puestos públicos o intereses personales o para que Telma Cabrera sea presidenta y ahí nada más. No. La propuesta que llevamos es para cambios estructurales, por lo tanto, no se va a solucionar ganando una presidencia y con eso, ¿no? Son procesos. Y es importante esa pregunta porque igual es parte de nuestra formación, nuestra definición, pues está. Y como pueblos aquí estamos y le podemos demostrar que aquí estamos como pueblos, dando ese ejemplo que el verdadero instrumento político no se muere después de una elección. Un partido político tradicional con dueño sí desaparece después de las elecciones. Estamos firmes en la lucha, seguiremos y estamos haciendo un nuevo camino para construir un nuevo instrumento político y en su momento de la resolución
daremos a conocer, porque siempre así somos los pueblos, damos a conocer. El 19 de este mes dimos a conocer una movilización, pero respetando la madre naturaleza, el tiempo que se dio, pues la suspendimos, pero dijimos, paramos, pero seguimos la lucha y en adelante nos seguiremos reencontrándonos, porque los pueblos sí estamos conscientes de que levantarnos como pueblo contra la oligarquía no será fácil, que suelte ese poder, porque ya han sido, bueno, desde la colonización y desde los 200 años de república, de republicanos, aquí en Guatemala, lo que han inculcado es la muerte, la esclavitud, el encarcelamiento, el empobrecimiento de nosotros los pueblos. Y por eso nuestra lucha sigue. Bueno, por mi parte ya no tengo más preguntas, no sé si Ollantay tiene alguna. Yo creo que son todas las preguntas que estaban allí en el chat. Por lo demás, no sé si Telma quieres dejar algún mensaje final, se van a hacer sí, van a ser casi las 5 de la tarde. Bueno, aquí donde estoy son a las 4:20, pero igual yo quiero dejar un mensaje porque también aquí está amenazando la lluvia, y gracias también a la abuela Imosh, que ya vino a calmar el impacto de todo el daño que hemos generado sus hijos, pero en buena parte sus hijos desobedientes, mas no los que estamos defendiendo sus derechos. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes que permanecieron en la sala y que han permanecido por respeto a los hermanos y hermanas que estamos detrás de la pantalla y por aprovechar este espacio de la pantalla. Y entonces, para el venidero, esperamos que Dios nos preste la vida para poder reencontrarnos en el encuentro presencial, ya que esto es un proceso y es bueno este proceso, porque ahí es donde nosotros mismos demostramos la importancia del interés de participar, de formarnos a través de estos procesos. Hermanas y hermanos, para mí me ha servido bastante. He estado siempre en estos espacios de conversatorio a todos nuestros hermanos y hermanas que me antecedieron. Yo les agradezco, les he escuchado. Lo que no sé si han llegado las notificaciones, pero yo tengo limitaciones en este caso, pero he estado siempre en las jornadas de formación, a pesar de que andamos en los territorios, no hay señal, pero siempre hemos logrado de hacer el esfuerzo. Sigamos adelante en nuestras luchas y que nos fortalezcamos. Que viva nuestra Abya Yala. Muchas gracias, Telma Cabrera, desde el movimiento CODEC. Alguien preguntaba qué es CODEC, que seguramente también se respondió, el acrónimo de Comité de Desarrollo Campesino, que está en Guatemala. Compañeros, el próximo miércoles 3 de julio estará con nosotros Clayton Cuna desde el Brasil, trabajando el tema del Estado plurinacional
Él hizo su doctorado justamente en la investigación de este esfuerzo por materializar la propuesta de la plurinacionalidad del Estado plurinacional en Bolivia. Lo escucharemos a él. Y luego, el 10 de julio, estará el compañero Juan Carlos Cordero desde Bolivia, hablando sobre los avances del Estado plurinacional. Y para el miércoles siguiente, dejaremos que el compañero César Pilataxi, desde Ecuador, aborde la temática que le correspondía el miércoles pasado, pero como ya indicó Noelia en su momento, tuvo que posponerse porque no tenía energía eléctrica. Por nuestra parte, muchísimas gracias por vuestra participación. Reitero, las personas que están interesados, que tienen posibilidades de trasladarse hasta Guatemala, por favor verifiquen en qué países se encuentran, si necesitan o no visa. Eso es lo más difícil después después obviamente de conseguir la parte del boleto. Y si necesitan carta de invitación, etcétera, por favor háganoslo saber con anticipación, y entonces así vamos a ir avanzando con ello. Por lo demás, muchas gracias, amigas y amigos. Gracias a la compañera Telma, gracias a todos los compañeros como Esteban, Noelia y la compañera Claudia, que estuvo apoyando también con el tema del soporte técnico. Hasta el próximo miércoles. Chao.